Bueno, muy buenos días, doctor Guajardo, muchas gracias por la invitación. A través suyo saludo a la Fundación de Seguridad del Paciente. Creo que congresos como estos nos hacen reflexionar en un tema que muchas veces, sabiendo la importancia que tiene, a veces la urgencia no nos permite darnos el tiempo para darle la suficiente relevancia en nuestra cultura que tiene. El doctor Guajardo mostró los datos y la verdad que los datos siguen siendo alarmantes y han sido en los últimos 20 años. Probablemente hemos ido avanzando en nuestro país y en el mundo, pero sin embargo tenemos que ver cómo seguimos avanzando. Hoy día en nuestro país y en el mundo tenemos una población, una epidemiología que es más compleja, que duda cabe, vivimos más tiempo, tenemos una población de adulto mayor mucho más importante y va a seguir siendo mayor, y eso es un gran desafío, porque probablemente la seguridad en los procesos asistenciales de las personas mayores también pueden ser más complejos y hacen más difícil la atención. A mí me pidieron que en estos 30 minutos les contara un poco la experiencia que tuvimos en los últimos años durante la pandemia. Probablemente muchos de ustedes vivieron desde sus veredas las situaciones de la pandemia, y lo que yo le vengo a contar acá probablemente muchos de ustedes lo experimentaron, lo saben, pero creo que poner en el contexto y darnos el tiempo de volver a reflexionar cómo fueron esos momentos es fundamental y es importante, porque no se nos puede olvidar lo aprendido desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista laboral, pero también desde el punto de vista humano. Yo creo que las experiencias humanas de cada uno de nosotros fueron demasiado importantes, demasiado potentes para ver cómo frente a una situación de la que vivimos en pandemia podemos sacar cosas en limpias para hacerlas mejor en una situación como ella. ¿No me permite avanzar? ¿O lo hago, lo hago acá en el computador mejor? Aquí. Lo voy a tener que hacer para acá. Ahí sí. Ya. Bueno, yo no voy a hablar no quiero hablar de las definiciones. El doctor Guajardo ya contó muy bien cuáles son los objetivos hoy día y cuál es la definición de seguridad de los procesos asistenciales, pero claramente lo más importante acá es prevenir, ¿cierto? Y reducir al máximo aquellos eventos adversos, aquellas situaciones de errores clínicos que pueden impactar a los pacientes dentro de su atención clínica. Y lo segundo que yo creo que es muy relevante en este contexto es que cualquier servicio de salud, cualquier fortalecimiento de salud tiene que tener como piso, como base, la seguridad y la calidad de la atención de los pacientes, y eso no se nos puede olvidar, porque eso tiene que estar en nuestra cultura, en nuestro ADN, en lo que hacemos todos los días cuando nos enfrentamos en un centro asistencial, ya sea frente a un paciente que esté hospitalizado en el sector ambulatorio. Por lo tanto, yo creo que esta cultura de seguridad del paciente la tenemos que contener en forma permanente. ¿Qué pasó en el contexto de pandemia? Íbamos navegando, claramente se nos había anunciado que iba a venir una pandemia. Había muchos anuncios que decían que una pandemia iba a llegar. Si ustedes ven la literatura, si ustedes ven los medios de comunicación, si ustedes ven, hay un artículo en el año 2017 que la portada del artículo de Times dice no estamos preparados para la próxima pandemia. Bill Gates, que es un actor que tiene una relevancia importante en los medios de comunicación y en el sector también del mundo científico, dijo, durante estos últimos años nos hemos preparado para poder, probablemente para una guerra nuclear, para una guerra de distintos aspectos, pero no estamos preparados para una pandemia. Y probablemente lo que mate más de 10 millones de personas en el próximo siglo no va a ser una bomba atómica, sino que va a ser un virus, una bacteria. Eso lo dijo en el año 2015. Entonces,
nos habían anunciado. ¿Y por qué es importante este concepto? Porque muchas veces en los procesos clínicos hay ciertos eventos que nos avisan, nos anuncian que algo va a suceder o que puede suceder. Y esos anuncios o esas alertas no las vemos o no las tomamos en cuenta. Y pasó con la pandemia. Pasó con la pandemia. Habían anuncios, habían alertas, había información. Y la pandemia llegó y no estábamos preparados para esta pandemia del año 2020. Habíamos tenido la última pandemia de esta magnitud 100 años antes. Y a pesar de que teníamos mucho conocimiento, que teníamos mucha información, que teníamos anuncios que nos habían avisado que iba a llegar la pandemia, no nos preparamos. ¿Y por qué quiero extrapolar esto a los procesos clínicos? Porque muchas veces en los procesos clínicos nos pasa esto. Hay ciertas cosas que nos anuncian, que nos van diciendo lo que puede pasar y no lo miramos, no lo vemos o no lo tomamos en cuenta. Y yo creo que eso es un aprendizaje que tenemos que ver dentro de la atención clínica. ¿Qué sabíamos? ¿Qué sabíamos del virus, del coronavirus? ¿Teníamos algún antecedente? El año 2002 tuvimos el SARS, ¿cierto? Que fue un virus que tuvo una letalidad de 12, de 15 hasta 18%. En el año 2009 no llegó a Chile, no llegó a Sudamérica, hubo algunos casos en Norteamérica. En el año 2009 sí llegó el H1N1, que no fue un coronavirus, pero sí fue una pandemia mundial, producto de una influenza. Todos vivimos, al menos los que estamos aquí, de alguna manera vivimos desde nuestro lado la pandemia del año del H1N1. Afortunadamente no tuvo un impacto de letalidad como fue el coronavirus, pero sí afectó a un mundo completo y sí nos movilizó el mundo en un montón de cosas y también al servicio de salud. Y en el año 2012 el MERS, que principalmente fue en el área saudita. ¿Qué pasó con el SARS? El SARS fue un brote que fue en el año 2003, afectó a más de 8.000 personas, tuvo 774 fallecidos y posteriormente en enero del 2004, desde el 2004 no se han reportado nuevos casos. Sí, este evento movilizó algo y este punto de inflexión es desde cuando existe el Reglamento Sanitario Internacional. ¿Y por qué es importante? Porque el Reglamento Sanitario Internacional, que es vinculante para los países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud, que son más de 190 países, el Reglamento Sanitario Internacional mandata a los países que notifiquen aquellas enfermedades de notificación que tienen consideración que pueden afectar a la salud pública. Por lo tanto, es un elemento que parece no tener una implicancia, pero sí tiene una implicancia mundial porque es un elemento que nos permite a nosotros estar informados de aquellas alertas que pasan en el mundo. Es decir, es una alerta para decir, ojo, porque aquí está ocurriendo algo. Eso es lo que nos dice el Reglamento Sanitario Internacional. Como ustedes ven en el mapa, ¿cierto? El SARS no tuvo una implicancia mundial, pero sí tuvo una implicancia de letalidad que no fue menor. Si hubiera sido mundial, tener una letalidad de 15%, la verdad que hubiera sido un impacto bastante mayor. Los países en que ocurrió el SARS sí estaban más preparados para esta pandemia. ¿Por qué? Porque aprendieron. El aprendizaje de las experiencias es importante y esa es una lección. Tenemos que aprender de las experiencias. Y por lo tanto, esos países asiáticos que vivieron el SARS, que lo pasaron mal, por supuesto, pero aprendieron y estaban mejor preparados que los que no habíamos vivido. En el año 2012 apareció el MERS, que tuvo una letalidad bastante más alta, otro coronavirus, tuvo una letalidad de más del 30%. Afortunadamente no fue una pandemia, no se extendió, tuvo una letalidad de 34% y hubo alrededor de 2.000 casos y de ellos, principalmente la mayoría de ellos fue en Arabia Saudita. Y posteriormente fue una enfermedad que desapareció. Por lo tanto,
habían algunos elementos de aprendizaje con respecto al coronavirus, cuál era su comportamiento. Teníamos un elemento que era importante, que era un virus contagioso, por vía respiratoria, de alta letalidad, 15%, 30% de letalidad, y por lo tanto teníamos esos antecedentes que podía aparecer. Y frente a esa situación nos tuvimos que preparar, frente a esa incertidumbre, y llegó la pandemia a Chile, y llegó la pandemia al mundo, y el mundo entero se sorprendió con la llegada, a pesar de todas las alertas, a pesar del MERS, del SARS, a pesar de que había información, nos sorprendió y no estábamos preparados para enfrentarla. Y a pesar de la incertidumbre, cuando llegó el coronavirus, porque no sabíamos en un principio cuál era su mecanismo de contagio, sabíamos que el mecanismo probablemente era respiratorio. En un principio, yo no sé si ustedes se acuerdan que pensábamos que nos contagiábamos al tocar la superficie, y eso no era por una suposición, era porque la información científica mostraba que se habían detectado virus en las superficies de los distintos lugares, y por lo tanto a lo mejor nos podríamos contagiar. Pero fuimos aprendiendo, y fuimos aprendiendo en el tiempo. Pero teníamos, a pesar de la incertidumbre, a pesar de no saber claramente los mecanismos de contagio, teníamos ciertas certezas. Sabíamos que el lavado de manos nos iba a ayudar, sabíamos que la mascarilla nos iba a ayudar, y sabíamos que el distanciamiento físico cumplía un rol elemental. Y con estas tres certezas tuvimos que desarrollar todos los protocolos, todas las normativas y todo el trabajo que probablemente muchos de ustedes tuvieron que ejercer en sus lugares de trabajo o de donde estuvieron trabajando. Por lo tanto, siempre, a pesar de las incertidumbres, a pesar de la falta de información, teníamos ciertas certezas, y en base a eso tuvimos que desarrollar los criterios. Y estos son los criterios, los principios básicos para reducir el riesgo general de transmisión de enfermedades. Probablemente esto es en el 2020, yo estoy haciendo un poquito el contexto histórico. Hoy día la relación, esto fue lo primero que se desarrolló a principio. En enero del 2020 se hizo en base a lo aprendido, con lo que sabíamos del SARS, lo que sabíamos del MERS, los protocolos que se habían desarrollado en la pandemia del H1N1, que nos habíamos preparado fuertemente. Se hizo una evaluación y se hizo, bueno, hay principios básicos que tenemos que desarrollar, y en base a esto vamos a desarrollar los protocolos. Obviamente, evitar el contacto de personas, el lavado de manos, evitar el contacto con animales. Cuando partió la pandemia en China, se pensó que, acuérdense que partió en una feria, en un mercado donde se vendían animales, y por lo tanto probablemente no sabíamos si el contacto directo con animales podía producir contagio, y también si finalmente podían haber otros animales que se contagiaran. Por lo tanto, estos principios básicos para el desarrollo de protocolos al principio era importante. Lo otro, que las personas con síntomas debían practicar la etiqueta de la tos, que hasta hoy día estamos en una situación sanitaria bastante compleja por virus respiratorio sincicial, que sabemos que es importante. Y dentro de las instalaciones de atención médica, mejorar las prácticas de prevención y control de infecciones hospitalarias. Nosotros ya teníamos una estructura tenemos una historia de calidad, de seguridad en nuestro país, en los hospitales, en las instituciones privadas, en los CEFAM. Tenemos una cultura que hemos venido aprendiendo a través del tiempo. Y esa cultura de seguridad, de calidad, en base a eso nos permitió modificarnos, y no es cierto, y frente a esta pandemia que llegó tan de pronto y tan brutalmente, nos tuvimos que adaptar. Y por lo tanto se desarrollaron ciertas líneas de acción que fueron importantes en un principio. Una de ellas, obviamente, el refuerzo de la vigilancia. La vigilancia no puede parar. La vigilancia en las infecciones respiratorias tiene que ser permanente, y la cultura de vigilancia tiene que ser un elemento vital, y no puede estar solo en los periodos de pandemia. Yo creo que eso es fundamental, porque a la medida que estemos alerta, que estemos vigilantes, hoy día el coronavirus, pero mañana puede ser otro virus, otra bacteria, otro geogermen que puede mutar o que puede aparecer nuevo. Por lo tanto,
Yo creo que así como la tenemos incorporado en las culturas de protección personal, de lavado de manos, de higiene, de uso de mascarilla, el refuerzo de la vigilancia en los centros de salud es una herramienta que es fundamental como parte de la seguridad de la atención de los pacientes. En la medida que estemos vigilantes de la llegada de nuevas situaciones, y no solamente de infecciones, estamos hablando de situaciones de alerta que pueden afectar a los pacientes, es la manera de mejorar la seguridad y la calidad de atención. En este sentido, la vigilancia de los pacientes con síntomas respiratorios es fundamental. La notificación es obligatoria. Y este elemento, de todo caso sospechoso, cuando uno lo ve dice, bueno, obviamente es simple, pero no era tan simple. Tal es que en el año 2018, la notificación obligatoria de las enfermedades de notificación obligatoria al Ministerio de Salud se hacían a través de un mail que llegaba al Ministerio de Salud, pero después llegaba un sobre donde a mano se decía, este es un niño con tal enfermedad, o sea, esa era la forma tecnológica que teníamos para notificar las enfermedades. Se desarrolló en el año 2018, partimos y desarrollamos el EpiVigila. En el año 2019 ya se empezó a implementar, los desarrollos tecnológicos ustedes saben que son lentos, y a fines del 2019 ya contábamos con un EpiVigila que era bastante al principio, yo diría, precario, en el sentido, más que precario, era el desarrollo de un sistema de notificación para las enfermedades que teníamos en Chile. VIH, al año tenemos 6.000 casos, 7.000 casos, 5.000 casos al año. ANTA, tenemos 80 casos al año. Y en ese contexto teníamos el desarrollo de EpiVigila. Y llegó esta pandemia, y que de repente empezamos a tener 6.000, 7.000, 8.000 casos al día. Había que notificar no solamente los casos, había que notificar también los contactos estrechos. Cada caso tenía 2, 3, 4 contactos estrechos diariamente. Por lo tanto, ustedes se ven la magnitud de la demanda que requirió ese sistema tecnológico para poder notificar. Había que capacitar a las personas en la notificación obligatoria. Por lo tanto, la notificación obligatoria inmediata de cada caso sospechoso con actividad al principio fue bastante complejo. En todos los sectores, porque esto venía de la atención primaria, de las clínicas, de los hospitales, de los médicos que atienden un paciente. Y en ese contexto nos enfrentamos y hubo que desarrollar toda la parte tecnológica. Las actividades de vigilancia específica en los puntos de entrada. Cuando llegó el COVID, el punto de entrada donde había la mayor cantidad de casos era China, después se extendió a Europa. Por lo tanto, todas las personas que llegaban de esos países tenían que llenar una encuesta, si venían de esos países, había que aislarlos, tomarles PCR. Por lo tanto, se desarrollaron protocolos en la entrada de los países y también en los servicios de salud y los distintos centros asistenciales para ver si una persona que llegaba con síntomas respiratorios, esa persona había estado los últimos 2 o 3 días previamente en un país que podía tener riesgo de COVID. El seguimiento de contactos con antecedentes de viaje, las medidas de control de infecciones en las atenciones de salud y las directrices por los manejos de laboratorio. Al principio, todo esto fue en un periodo que ustedes se imaginan que el primer caso en China, o cuando empezamos a saber de los casos en China, fue a fines de diciembre del 2019, y el primer caso a Chile llegó el 3 de marzo del 2020. Por lo tanto, el 3 de marzo del 2020, cuando llegó el primer caso a Chile, ya teníamos 5 laboratorios a lo largo del país, llegamos a tener más de 170, teníamos una red asistencial que se estaba preparando, empezamos a desarrollar los protocolos, y llegó el COVID a Chile. Y yo les quiero decir que a pesar que estábamos esperándolo, a pesar de que veíamos que estaba ya avanzando rápidamente, que teníamos un poquito más de información, probablemente igual que ustedes nos dejamos de sentir que probablemente una larga y oscura noche nos iba a acompañar un tiempo. No sabíamos cuánto, pero que se venía una cosa que iba a tener que convivir en nuestro país y especialmente en el sector salud de una manera importante. ¿Y cuáles fueron los desafíos que tuvimos? Y que tuvimos durante, yo diría, toda la pandemia.
Los riesgos de contagio en los entornos de salud. Probablemente ustedes lo vivieron desde sus miradas en los servicios de urgencia, en las unidades de cuidados intensivos, en los pabellones, en la atención primaria, yendo a ver los pacientes a su domicilio, los riesgos de contagio en forma permanente. Y ahí se tuvo que desarrollar una cantidad y adaptar los protocolos de atención en muchos aspectos. Y mientras ocurría este desarrollo, esta atención a estos pacientes que tenían riesgo de estar contagiados, de la misma manera comenzó a haber una presión al sistema asistencial que fue brutal por este aumento número de casos y también de temor de tener coronavirus. Por lo tanto, había que convivir con adaptar protocolos de atención en los centros de salud, donde nosotros mismos decíamos, tiene que haber distancia social, no puede haber mucha gente en el mismo lugar, tienen que haber distintos, ¿no es cierto?, infraestructura que se tuvo que adaptar, pero al mismo tiempo una demanda asistencial que aumentó en forma significativa. Y por otro lado, teníamos la demanda asistencial de los pacientes COVID, pero también de las no COVID. Y por lo tanto, los flujos de atención tuvieron que cambiar. Y frente a esos desafíos, los riesgos de atención, con esta presión asistencial que tuvimos en forma permanente y que probablemente estaba pasando la primera ola, ustedes se acuerdan, las personas empezaron a relajarse, partimos abriendo un poco a volver a una vida y empezó a aparecer la segunda ola. Por lo tanto, no hubo tiempo tampoco de adaptarse a una nueva realidad con más libertades cuando ya estábamos enfrentando unos nuevos desafíos en salud. Y protocolos se desarrollaron múltiples protocolos, probablemente múltiples protocolos en el ámbito de salud. Protocolos del servicio de urgencia, protocolos en los pabellones, protocolos en el laboratorio, protocolos, me acuerdo, de los dentistas, de la atención dental. La atención dental era una atención de mucho riesgo, ¿cierto? Porque las personas trabajan con la boca, con la saliva, por lo tanto, eran atenciones de mucho riesgo. Entonces había que poner en equilibrio, darle respuesta a las personas para poder atenderlas, pero al mismo tiempo con la rigurosidad y restricción que eso requería. Los recursos, con las mascarillas, qué tipo de mascarillas se podían usar, no. Entonces, se desarrollaron múltiples protocolos, y no solamente desarrollar los protocolos, implementarlos, crear esa cultura de seguridad en la atención. Creo que cuando uno mira retrospectivamente, y probablemente ustedes lo vivieron, y por eso yo no quiero hacer lecciones acá, sino que un poco retrotraer, probablemente la capacidad de adaptación que tuvimos en los centros fue increíble. A mí me pareció increíble. A mí me tocó ir a hospitales, a instituciones, clínicas, a distintos lugares, esa capacidad de adaptación que tuvo el personal de salud. Y todo el personal de salud, personales que normalmente se dedicaban probablemente cirujanos, que se dedicaban a operar, probablemente atendiendo pacientes en una UTI, o pabellones destinados a UTI, o servicios de urgencia. Cómo tuvimos esa capacidad de adaptarnos, manteniendo la cultura de seguridad y de calidad de atención. Creo que esa capacidad de poder adaptarnos a las situaciones distintas es parte de la cultura de seguridad, es parte de una capacidad de adaptación, porque uno puede ajustarse a los protocolos, pero probablemente frente a ciertas circunstancias tenemos que adaptarnos. Por ejemplo, hoy día estamos viviendo una situación sanitaria, particularmente con los niños, con el virus respiratorio sincicial. Bueno, ¿cómo frente a los recursos que tenemos de infraestructura, de recursos humanos, nos adaptamos para poder responder a esas necesidades, manteniendo siempre pensando la cultura de seguridad y de calidad, ¿cierto? ¿Cómo podemos correr el menor riesgo posible, dándole la mejor atención a ese paciente? Y eso es lo que tenemos que vivir en todo momento. ¿Y cuáles fueron las estrategias que se implementaron? Y acá, las estrategias de vigilancia. Creo que la vigilancia cumplió un rol fundamental para poder estar mirando, ¿cierto?, como quien mira desde una pantalla, qué es lo que está pasando. Creo que la vigilancia debe incorporarse dentro de nuestra cultura como parte importante
de la seguridad de los pacientes. En cada lugar, en los centros de salud, en los servicios de urgencia, en un pabellón, tener una vigilancia de los eventos que están pasando ahí día a día. ¿Qué pasó el día de ayer? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué el paciente se complicó? ¿Por qué el paciente probablemente tuvo esta situación? ¿Qué es lo que pasó con cada uno? Si nosotros hacemos una trazabilidad de los eventos que pasan todos los días y estamos vigilantes, obviamente la posibilidad de tener eventos adversos y situaciones de riesgo son menores. Los protocolos de atención, ya lo dije, se hicieron múltiples protocolos, pero los protocolos de atención no están para que estén en un escritorio. Tenemos que educarlos, incorporarlos dentro de nuestra cultura. Yo recuerdo que tengo la señora de un amigo mío que es austríaca. Dice, a los chilenos le falta la cultura de seguridad, de prepararse. Que le llamaba la atención que venía a Chile, bueno, ahora llueve re poco en la región metropolitana, en otras partes llueve mucho, pero curiosamente que siempre nos sorprendía el invierno y nadie había limpiado las canaletas, nadie se había preparado para el invierno. No nos habíamos preparado para lo que probablemente iba a ocurrir, ¿cierto? Que si llovía mucho y no nos preparábamos para el invierno, no iban a suceder las cosas que obviamente suceden en una ciudad. Y decía que ella en Austria se preparan para el invierno, se preparan para las cosas riesgosas que pueden pasar en el invierno. Preparamos la casa, preparamos las ventanas, limpiamos las canaletas, limpiamos la entrada, nos preparamos, nos prevenimos, tenemos una cultura desde que somos chiquititos de seguridad frente a lo que puede ocurrir, al evento que va a ocurrir. Bueno, esa cultura de seguridad, ella me decía, ustedes en Chile no la tienen, siempre es como ex post. Bueno, yo creo que hoy día en salud, a través del tiempo hemos aprendido la cultura de seguridad, pero tiene que estar dentro de nuestro ADN para de verdad poder transmitirla y para poder vivirla e implementarla de una manera adecuada. Las medidas de prevención, obviamente, todo lo que requirió las medidas de prevención, la capacitación y educación, así como la vigilancia, esto tiene que ser permanente. Tenemos que estar en forma permanente capacitando y educando y dándonos estos espacios. Yo los felicito por este espacio. De verdad, hacer un congreso de la magnitud que están haciendo hoy día, 2 días, sentarse a analizar, a mirar las mejores experiencias de otros países, cómo lo podemos tomar nosotros y cómo lo podemos implementar. Y cada cosa no tiene que ser la gran meta, sino que paso a paso, sino que pequeños pasos. Probablemente esos pequeños pasos nos van a ir dando mejores resultados. Y de esa manera podemos ir avanzando. La telemedicina creo que cumplió un rol elemental, la pandemia empujó la tecnología, empujó la telemedicina, llegó para quedarse, es parte de la cultura y tenemos que aprender a convivir la atención presencial con la telemedicina, que es un coayudante en la atención de los pacientes. Y principalmente en los lugares extremos, el contar con especialistas. Creo que la telemedicina es parte esencial de la cultura de seguridad. Y el triage. Hubo que hacer mucho triage, hubo que hacer, aquí había pacientes que tenían riesgo COVID, por lo tanto hubo que hacer flujos de atención, pero había muchos pacientes que no eran COVID, pacientes cardiovasculares, diabéticos, con cáncer, y por lo tanto había que hacer un triage antes de entrar para ver cuál era el flujo de atención de estos pacientes. Y de esa manera poder disminuir los riesgos de contagio, porque había un riesgo de contagio. Y por lo tanto, el triage antes de entrada, durante la pandemia, nos aprendió que teníamos que tener flujos de entrada, flujos de salida, salas de espera para los pacientes COVID, salas de espera para los pacientes no COVID, y esto acompañado con una presión asistencial que hacía que el personal de salud se sintiera. Pero cuando uno tiene protocolos, tiene normativas, lo tiene incorporado, no es que sea fácil, pero disminuye obviamente la tensión para el paciente y también para el personal de salud. Porque aquí tenemos que cuidarnos, así como es importante cuidar a los pacientes, es fundamental cuidar a nuestro personal de salud.
que es quien está ahí al frente todos los días. Y finalmente yo creo que hay dos elementos que son esenciales en esto. La comunicación. No basta estar, ¿cierto?, haciendo protocolos, atendiendo pacientes, si no tenemos una buena comunicación entre el equipo de trabajo, pero también con los pacientes. Comunicar es un elemento fundamental de la atención de seguridad y de calidad sobre todo. Comunicar al paciente lo que sabemos, pero también lo que no sabemos, porque muchas veces nos enfrentamos a una situación sanitaria que no tenemos toda la información, pero tenemos que comunicar a esa persona que está enfrente y decirle, sabemos esto, pero esto no lo sabemos. Tenemos que darle la información al paciente para que sea partícipe de su atención. Y eso es parte no solamente de la seguridad y de la calidad, es parte, por supuesto, de los resguardos que requiere tener una atención. Hoy día tenemos una ley de derechos y deberes, y el derecho del paciente es a estar informado, obviamente, de lo que está viviendo y cuál es la situación que se puede enfrentar. Y por último, la colaboración. Hoy día nada en salud hay una sola persona que pueda hacer solo. El trabajo en equipo, la colaboración en los equipos de trabajo es la base y el principio de la atención segura y de calidad. La colaboración de todo, cada uno de los que participan de la atención del paciente es fundamental y vital en esta cultura de seguridad. Porque varios ojos ven mucho más que uno. Muchas veces, a veces puede ser el médico que está atendiendo a un paciente y no vea algo. Y probablemente hay otra persona, a lo mejor la auxiliar, la enfermera, la matrona, el técnico, el alumno, el interno, ven cosas. Y por lo tanto la colaboración y el trabajo en equipo al paciente le va a permitir que le demos un mejor resultado y una mejor respuesta. Los profesionales sanitarios juegan un rol elemental y tenemos que cuidarlos. Tenemos que cuidar a nuestro personal. El personal de salud es vital, es el corazón de los servicios de salud y de la atención del paciente. Y tenemos que cuidarlos a todos ellos, en su rol profesional, capacitándolos, educándoles, dándoles la información, dándoles elementos de atención, pero también como persona. Tenemos que cuidarlos como persona, en su salud física, en su salud mental, en su salud individual, darle esos espacios que necesita para poder atender de una manera segura y de calidad al paciente. Y eso no se nos puede olvidar porque el personal de salud es fundamental para poder no solamente dar las respuestas que necesitamos dar, sino que dar buenas respuestas. Y algunas conclusiones, yo creo que yo estoy partiendo, probablemente ustedes al final del día, mañana van a sacar muchas conclusiones, pero yo creo que algunos, yo diría reflexiones más que conclusiones, algunas reflexiones. Creo que la existencia previa en nuestro país de una infraestructura y conocimiento, tener una base histórica de lo que hemos aprendido en la historia de nuestro país, es fundamental y ha sido fundamental para las respuestas que hemos tenido, algunas mejores, otras peores, probablemente hemos cometido errores, pero nos ha permitido ir aprendiendo y nos ha permitido tener un sistema de salud sólido, una institucionalidad de calidad y seguridad. A través de los años hemos aprendido en esta cultura de seguridad y calidad que tiene que perfeccionarse, por supuesto, tiene que perfeccionarse. Tenemos muchas cosas que mejorar, sí, pero tenemos ya una institucionalidad que nos permitió adaptarnos de una manera más rápida a lo que venía. Y finalmente, esa capacidad nacional de reorganización y también el aprendizaje continuo. Creo que son los elementos fundamentales. Y yo quiero cerrar contándoles la experiencia de Chile en la pandemia. Probablemente muchos de ustedes me lo han escuchado, pero creo que refleja lo que tenemos que vivir para adelante y lo que aprendimos. Chile, nuestro país, se ganó un premio que es el Edelman Awards, que es un premio donde una institución que es Informs le entrega a ciertas
empresas, instituciones que a través de metodología, ¿cierto?, tienen impactos positivos en las personas, en el sector público o en distintas cosas. Y Chile postuló junto a, quiero darle mi palabra a Leonardo Basso, que fue quien empujó que participáramos en eso, con él trabajamos mucho durante la pandemia. Él es de el ISI, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que es parte de la Universidad de Chile. Y Chile participó en este premio y llegó a la final. Y en esa final llegó Merck, llegó Janssen con las vacunas, llegó Alibaba, o sea, otros actores que tenían una relevancia mundial. Y llegó Chile. La verdad que llegamos allá y, bueno, estar en la final ya era, a mí me tocó ir por parte del Ministerio de Salud, fue el equipo del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, del ISI, y el sector privado, que estaba representado por Entel porque medían las movilidades. Y recuerdo que estábamos frente a los jueces y los jueces preguntaron, ¿cómo fue el milagro? Y usó esa palabra. ¿Cómo fue el milagro para que el sector público, el sector privado y el mundo académico pudieran trabajar juntos? Finalmente Chile ganó ese premio y yo creo que esa capacidad que tuvimos como país, de que cada uno de nosotros aportara lo mejor de sí, desde su vereda, desde su mirada, desde su experiencia, con un solo objetivo, que era contener la pandemia. Yo creo que eso refleja cómo tenemos que hacer las cosas y cómo podemos hacer las cosas en Chile para poder implementar y tener una cultura de seguridad y de calidad. Muchas gracias.